La Defensoría en Cuba es el resultado de múltiples situaciones sociales que han tenido un impacto en el orden jurídico. La necesidad de una institución con un enfoque integral e integrado para el tratamiento de las personas en situación de vulnerabilidad constituye la razón fundamental de su surgimiento. Interesante el tema, ¿verdad? Y para conocer más, es un placer me acompañe Gabriela Martínez Cabrera, profesora de Derecho Civil y Familias de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a nuestro espacio. Comencemos por preguntar qué es y qué hace una defensoría. Bueno, habría que entender en primera instancia que la Defensoría es una estructura que en los diferentes países puede tener diferentes funciones. Puede entenderse como una estructura que va encaminada, una institución encaminada directamente al establecimiento de políticas públicas, incidir en la conformación de determinadas disposiciones jurídicas que permitan de alguna manera la protección de personas en situación de vulnerabilidad. En algunos u otros contextos también estas defensorías pueden atender determinados casos en concretos, pero sobre todo identificando cuáles son las instituciones que tienen que responder a la protección de esos derechos en concreto, pero sin intervenir directamente, lo cual no sucede en la Defensoría cubana, que es una estructura del Ministerio de Justicia, pero que en sentido general viene a asesorar, acompañar y defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad ante, digamos, circunstancias o contradicciones que puedan encontrar en su entorno civil, familiar, del mercantil, de trabajo y seguridad social, y a tenor también de los cambios de regulación en cuanto a la ley de procedimiento administrativo, pues también adentrar en estas materias. Y bueno, se habla de la defensoría y el restablecimiento de los derechos de las personas vulnerables. En ese contexto, ¿qué se entiende por vulnerabilidad sociojurídica? Bueno, ahí en primera instancia hay que entender que el concepto de vulnerabilidad no viene enclavado únicamente al ámbito jurídico, sino que ha tenido todo un abordaje desde la ciencia de la psicología, de la sociología. Sin embargo, en el ámbito jurídico ha salido a recalcar la importancia de identificar algunos parámetros que pueden establecer a las personas o identificar a las personas en una situación de vulnerabilidad sociojurídica concreta. En este espacio se puede entender como aquellas personas cuyas circunstancias personales o contextuales, dígase una persona en situación de discapacidad, una persona adulta mayor, un niño o niña adolescente, una víctima de violencia y de discriminación, entre otros, estas situaciones lo ponen en conflicto a la hora de ejercer efectivamente sus derechos. Es por ello que en el ámbito de la Defensoría se identifica fundamentalmente con la situación en concreto que puede estar presentando y que esa situación pueda ser devenida de alguna de las cuestiones personales o contextuales del sujeto que pone en peligro el ejercicio efectivo de ese derecho. ¿Y cómo funciona esta estructura? ¿Quiénes la integran? Bueno, aquí en Cuba, como explicaba, es una estructura que pertenece al Ministerio de Justicia, sin embargo, tiene representación en las direcciones provinciales de justicia de todo el país. En este aspecto se cuenta no solo con el, digamos, jefe de departamento, los especialistas o el técnico jurídico, sino que también existe un listado de defensores, de personas que se han identificado con la sensibilidad, el conocimiento en las materias y el enfoque de derecho para brindar directamente el servicio de asesoramiento, acompañamiento y defensa de derechos de la mano a los consultores que serían especialistas de la multidisciplina que permiten permear a la Defensoría de ese carácter no solo jurídico, sino social, que es esencial para la búsqueda de respuestas más integrales e integradas, como usted puntualizaba al inicio. Bueno, ¿y funciona igual en todo el país? Bueno, el deber ser es que funcione igual en todo el país. Se espera que en todas las estructuras exista, primero, un nivel de sensibilización con respecto a los asuntos que llegan, que la tramitación sea coherente y digamos que es la razón de ser de la estructura y de su misión. Por tanto, en principio tiene que estar en funcionamiento y así es como se ha manifestado en los últimos tiempos. El acompañamiento a los defendidos es una de las responsabilidades que asumen. ¿Cómo se realiza esta acción? Bueno, realmente uno de los más complejos puede ser precisamente el acompañamiento, porque no es solo direccionar a la persona desde el conocimiento que pueda tener el defensor o el consultor para el tratamiento del caso, sino que en cada uno de los pasos que pueda dar esa persona en la búsqueda de esas soluciones se sienta de alguna manera apoyada tanto por el defensor como el consultor. La posibilidad de explicarle cuáles son las posibles acciones que pueda desarrollar y que puede tener un soporte tanto en ese defensor como consultor para lograr acceder a este, materializar el propósito en concreto y la búsqueda de ese derecho, la solución para restablecer ese derecho, pues entonces se puede entender como ese acompañamiento que no va solo de lo jurídico, sino también de lo multidisciplinario.
Bueno, Gabriela, propongo que hagamos una pausa. Estamos conversando esta tarde en tiempo real con Gabriela Martínez Cabrera, profesora de Derecho Civil y Familias de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Hacemos una pausa y en un rato más retomaremos este tema. Sigamos juntos en tiempo real. Y cedemos nuestra señal